¿Estamos a punto de ver el estallido de un frente de guerra en suelo latinoamericano? El cierre del estrecho de Hormuz no es solo un problema de gasolina cara, es el detonante de un colapso energético que podría obligar a los países hispanos a elegir un bando, o Estados Unidos o la hegemonía de Beijing afianzándose en el puerto de Chancay. Hoy, en Líderes del Mundo Hispano, analizamos este escenario límite con una de las mentes más brillantes en geopolítica, el Dr. Evan Ellis, miembro senior del CSIS y experto mundial en seguridad y la influencia de China en el hemisferio occidental. ¿Llegará la guerra a nuestra frontera? ¿Se activarán las células iraníes en la región aprovechando la distracción de Washington? Quédese hasta el final porque el Dr. Ellis revela por qué el puerto de Chancay en Perú es hoy el mayor riesgo estratégico de la década. ¿Cree que Latinoamérica está preparada para este choque de potencias? Déjenos su opinión ahora mismo y suscríbase para entender lo que está por venir. Vamos a la entrevista. Gracias, Dr. Ellis. Lo que más nos preocupa es cuáles serán los próximos pasos de la guerra, porque vemos que cada día hay un nuevo país que se suma. ¿Va a llegar a América Latina? Lo dudo, aunque hay la posibilidad de protestas y tal vez algunos actos terroristas menores, pero creo que donde estamos ahora es la fase inicial de la operación militar, en la que primero hubo un esfuerzo sostenido por los Estados Unidos en coordinación con Israel para aportar la inteligencia que ambos tenían para decapitar al régimen. Así que la muerte del Ayatolá Jamenei, pero también algunos de los líderes clave de la Guardia Revolucionaria iraní, así como el establecimiento de defensa en otros países y la derrota de su defensa aérea y otras capacidades militares defensivas clave. La fase a la que creo que hemos pasado ahora, que puede suceder en las próximas 3 o 4 semanas, según el presidente Trump, es esencialmente la eliminación de la capacidad naval iraní, la capacidad de misiles balísticos iraníes, así como la capacidad de producir más misiles y también los componentes para su programa nuclear. Eso incluye no solo materiales físicos y cosas como centrifugadoras, sino otras instalaciones que indirectamente podrían contribuir a eso en los años que vienen. Mi percepción es que hay una capacidad de represión descentralizada que va a ser difícil de eliminar, así que puede ser que, con los muchos sitios de la IRGC y otras partes del régimen, y una oposición descentralizada, una oposición democrática sin líderes claros, sea más probable que después de que Irán haya sido impactado militarmente, un líder fuerte pueda llegar al poder, tal vez un miembro de la IRGC u otro, o después de un periodo de caos, se podría ver a un líder menos poderoso surgir para tomar el control. It's more likely that after Iran has been, impacted militarily, that either a strong leader could come into power, maybe a member of the IRGC. Pero creo que lo más realista en el aspecto del conflicto es que verás los primeros intentos de ir tras los vecinos de Irán a través de misiles balísticos y otras acciones reducirse poco a poco a medida que se queden sin esos misiles y sin la capacidad de comandarlos y controlarlos efectivamente. Creo que si ves otras capacidades apareciendo, tal vez verás una disminución de las actividades militares. Pero si miras la región más amplia y algunos de los aliados proxy que Irán tiene, como Hezbollah, aunque Hezbollah tiene la capacidad en Latinoamérica para generar fondos y ha cometido terrorismo en Latinoamérica en el pasado. Podemos recordar el caso de Argentina en 1992 y 1994 y algunos casos de menor escala en los últimos años en Perú o en Brasil con respecto a las Olimpiadas de 2016, o el caso de Samir Debek en Panamá hace unos años, o más recientemente un caso de menor escala en Perú, que fue un intento de violencia. Pero mi percepción es que, con la disminución del liderazgo de Hezbollah por parte de los israelíes en 2024 a 2025, y con la actual campaña, aunque haya actos terroristas menores en la región, Hezbollah en sí no tiene la capacidad de hacer una campaña de terror coordinada allí.
campaign that although there may be minor terrorism in the region, Hezbollah itself really does. Así que supongo que lo que veremos es que se avanzará con un Irán bajo un nuevo liderazgo, pero no necesariamente democrático, que busca acercarse a algún tipo de acuerdo en la región, no igual que el acuerdo que el presidente Trump hizo con Delcy Rodríguez, tal vez en Venezuela. That President Trump struck with Delcy Rodriguez, perhaps in Venezuela. Eso es algo que realmente preocupa a los países de América Latina, porque como usted mencionó, existen varias células. Con respecto a los aliados de Irán, especialmente Rusia y China, ¿existe la posibilidad de que puedan sumarse a la guerra? Creo que es poco probable. Creo que Rusia está consumida con su propia guerra en Ucrania en este momento y también con la relación relativamente positiva que tiene con la administración Trump, por lo que probablemente no tenga prisa en involucrarse en una campaña que el presidente Trump tiene contra Irán. Así que me sorprendería si Rusia se involucra. Por supuesto, China tiene mucho que perder estratégicamente, no solo porque Irán es un proveedor clave de su petróleo, sino también porque Irán compra varios de sus productos y servicios, y varios proyectos importantes de la industria petrolera que se han discutido son con Irán. Así que, si China pierde acceso al petróleo iraní, sumado al petróleo venezolano y a otros suministros, podría quedar en una posición vulnerable. Pero, al igual que China se mantuvo al margen de la lucha militar en Venezuela, me sorprendería mucho si China intenta involucrarse en la lucha militar en Irán, más allá de quizás intentar, diplomáticamente, aprovechar cualquier resentimiento en ciertos estados por lo que se perciba como intimidación o acción militar por parte de Estados Unidos. De acuerdo. Y con respecto a lo que está haciendo ahora Estados Unidos en el Medio Oriente, esto dejará al hemisferio occidental, es decir, a toda América Latina y al continente en general, sin la supervisión del ejército de Estados Unidos, ¿o existe también otro frente que esté vigilando este territorio en caso de que China piense que, ahora que Estados Unidos está ocupado con el Medio Oriente, puede simplemente aprovechar la posición que ya tiene en América Latina? Creo que, aunque algunas capacidades y la atención militar de Estados Unidos se han visto necesariamente desviadas de América Latina a largo plazo, continuará habiendo un enfoque en los esfuerzos de Estados Unidos en la región. Primero, si observas el liderazgo de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, el subsecretario de Estado Chris Landau y otros altos líderes del Departamento de Estado tienen una profundidad de experiencia inusual en América Latina. Nuestra estrategia de seguridad nacional se enfoca de manera muy explícita en la priorización del hemisferio occidental. Incluso si hay una desviación temporal de algunas fuerzas, como el grupo de batalla del portaaviones Gerald R. Ford hacia la región, es probable que regresen después de que se resuelva la situación con Irán. Y como indiqué, en las primeras varias semanas se tendrá una resolución de la situación, incluso si esa resolución involucra algún tipo de acuerdo con un régimen sucesor que permita que el enfoque de Estados Unidos vuelva al hemisferio occidental. Entonces, en general, aunque dentro de las capacidades militares, todavía hay una presencia militar sustancial de Estados Unidos, incluyendo el Grupo Anfibio Listo, Amphibious Ready Group, y la Unidad de Marines de Expedición, la 22ª MEU, que están frente a la costa de Venezuela, así como una serie de diferentes destructores, cruceros y capacidades ampliadas en Puerto Rico y en Roosevelt Roads, solo por nombrar algunas cosas. Creo que esto probablemente es una desviación temporal de algunas capacidades militares, pero a largo plazo es probable que veas un enfoque continuo en el hemisferio occidental. Y eso probablemente implique volver a examinar la situación con Cuba, probablemente también poner más énfasis en Nicaragua, algo que todos están esperando. Así como, de manera positiva,
que el presidente Trump tenga apalancamiento adicional en las Américas con algunas de las cosas que está tratando de lograr allí. Es probable que veamos que el número de actores en el hemisferio occidental que buscan trabajar con Estados Unidos aumente en los próximos meses, especialmente con las probables victorias conservadoras que podrían surgir en las elecciones en Colombia en mayo, así como en Perú, al menos según las encuestas de abril. Y así pienso que, aunque probablemente habrá algunos argumentos políticos y ciertamente cuestionamientos y protestas a nivel público, sospecho que en términos estratégicos, no solo Estados Unidos continuará enfocándose en América Latina, sino que, de hecho, su influencia se verá reforzada por lo que sucede en Irán. Sí, algo que preocupaba a nuestra audiencia era la situación en Perú, específicamente lo que está ocurriendo en el puerto de Chancay, relacionado con Costco. ¿Existe un riesgo latente de que China quiera establecer una relación más profunda y duradera con Perú y ampliar su influencia allí? O, como usted mencionó, Estados Unidos también trabajará con otros grupos en Perú para recuperar el terreno que ya ha sido ganado por China. Primero, China ha tenido una gran influencia en Perú durante mucho tiempo, económicamente, políticamente y de otras maneras. Se puede ver eso incluso antes del puerto de Chancay, con el hecho de que la mayor parte de la inversión en el sector minero, que es un sector clave para la economía peruana, proviene en realidad de China. Se puede hablar de minas como Toromocho, Las Bambas o Pampa de Pongo, solo por nombrar algunas. Además, en otros sectores, China tiene un gran papel en el sector del petróleo, tiene un gran papel en el sector de la construcción, tiene un gran papel en el sector de las telecomunicaciones, e incluso es un comprador importante de productos agrícolas tradicionales peruanos. También se puede ver el papel que tiene China culturalmente en el sector comercial en Perú. De hecho, la caída del último presidente de Perú, José Gerí, estuvo relacionada con sus negociaciones indebidas con empresarios chinos, algo que se denominó Chifa Gate, haciendo referencia a Chifa, el nombre de la cocina peruano-china. Así que, incluso antes de llegar a la cuestión de Chancay, esa influencia ya estaba presente. Pero creo que Costco, que no es solo el gigante comercial y logístico de China, sino que también tiene un largo historial de trabajo con el Ejército Popular de Liberación en múltiples ocasiones. Como en la evacuación de personal chino de Libia en 2011, de Yemen en 2014 y en otras operaciones bajo la doctrina de fusión civil-militar de China, en tiempos de paz busca aprovechar su ventaja de costos y su control exclusivo en Chancay para alcanzar sus objetivos comerciales, que son capturar las rutas de envío transpacíficas, lo cual tendría un impacto en el acceso de muchos otros puertos en la costa pacífica de Latinoamérica. Porque si algunas de esas rutas, que actualmente son atendidas por otras alianzas navieras, dejan de ser viables, y si las únicas rutas económicamente viables son las que pasan por Chancay, entonces lugares como Buenaventura, Colombia o Iquique, Chile, podrían perder otras opciones, pero también, como mencionabas, en tiempos de guerra, y espero que esa guerra no ocurra, si hubiera un conflicto en el Indo-Pacífico, la pregunta sería la siguiente: así como hoy puede existir un Congreso peruano, bajo circunstancias sospechosas, votando por un líder peruano con una mayoría mínima bajo las reglas de gobierno, con un presidente interino, y eventualmente trayendo a alguien de la izquierda con conexiones comunistas, habría que pensar en el futuro. Tal vez no esta vez, pero la próxima vez. Si hubiera una guerra con China en el Indo-Pacífico y se produjera una crisis política similar que llevara a otro presidente populista o de izquierda al poder, todo lo que se necesitaría sería que ese presidente se negara a autorizar a las Fuerzas Armadas peruanas a actuar mientras Costco estuviera trayendo contenedores de armas a Chancay, o incluso recibiendo barcos de la Marina de Guerra del Perú. Bringing containers of weapons into Chancay or even receiving Y así, existe la posibilidad, en el contexto de una futura crisis política en Perú, de que ese puerto sea potencialmente utilizado para fines militares.
Así que creo que está la cuestión de la influencia, está la cuestión de la explotación de Chancay a través de la dominancia comercial que afecta a la región en tiempos de paz. Y está la cuestión de la explotación potencial de ese puerto para fines militares en tiempos de guerra, algo que genera preguntas incómodas para una democracia que respeta el papel de la Marina peruana en un conflicto. Pero para mí, es una serie de preocupaciones que la presencia de COSCO. Gracias, Dr. Ellis, por brindarnos este panorama tan preciso de lo que está ocurriendo actualmente en la región. ¿Hay algún comentario final que le gustaría compartir con nuestra audiencia? Para mí, lo que estamos viendo que sucede en Irán y cuestiones como la de China y COSCO realmente muestran no solo la interdependencia que existe entre lo que ocurre en América Latina y lo que ocurre a nivel global, sino también que el actual aumento en los precios del petróleo debido a la guerra, la posible clausura del estrecho de Hormuz y la posible interrupción de la logística global podrían tener efectos políticos en América Latina. Porque, al igual que después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, cuando vimos que los precios del petróleo y los precios de los bienes básicos afectaron a algunos de los sectores más vulnerables en América Latina, esta guerra actual podría tener el mismo tipo de efectos. Y a largo plazo, lo que ocurra en Irán tendrá un impacto en la posición de China en lo que respecta a América Latina y a otras partes del mundo. También tendrá un impacto en la relación de América Latina con Estados Unidos y con el presidente Trump en la segunda mitad de 2026. Y así, para mí, esto refleja la interdependencia de lo que sucede no solo entre Estados Unidos y la región, sino también a nivel global entre América Latina y las condiciones más amplias que nos rodean en el mundo, incluyendo el Medio Oriente. Gracias, Dr. Ellis, por estos comentarios finales. Estamos realmente preocupados por la energía y por cómo los precios podrían aumentar debido a lo que usted acaba de mencionar, la guerra, la situación actual y la interdependencia global entre los países. Así que gracias, Dr. Ellis. Esperamos que esta guerra termine pronto y que ningún otro país se involucre en este conflicto. Gracias, Dr. Ellis, por estar aquí con nosotros. Y buenas noches, gracias. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.